Buenos días amigos, en este video vamos a intentar reparar la junta de culata. Eres ahora mismo en el canal de la Mercedes W126. Soy Hervé y lo vamos a intentar. Voy a intentar reparar la junta de culata en algunos minutos. Lo sé que parece un poquito extraño, pero vamos a ver. Este producto me ha sido recomendado por un amigo. No estoy aquí para hacer ninguna publicidad o lo que sea. Pero se llama Steel Seal y supuestamente se pone en el radiador o en el vaso de expansión, se arranca el motor, se deja que sube hasta temperatura normal, se deja media hora más y se apaga y ya está. Y reparado, supuestamente. Entonces vamos a ver. Es un producto que es carísimo. La botella me ha costado con un envío aproximadamente 120 euros. Y por el tamaño del motor he tenido que comprar dos. Entonces espero que funcione. Pues ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle y a ver si funciona. Entonces, ¿qué dice? Aquí tenemos la marca, reparación sencilla de junta de culata rota. Vale, pérdida de referente de la junta de culata, aceite en el referente, sobrecalentamiento, humo blanco, líquido cremoso alrededor del tapón de relleno de aceite. Reparación permanente en minutos. Wow, me parece fenomenal, parece como un milagro. Arreglado o te devolvemos el dinero. Pues pinta muy bien, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona? Funciona en 3 pasos. Primero dice, asegúrate que el motor está frío, pues está muy bien, no le he arrancado de nada. Y retira el tapón del radiador. Verte el Steel Seal directamente en el radiador y cierra el radiador otra vez. Nota, si no dispone del tapón del radiador, verte el producto directamente en el depósito de expansión. Vale, pues es lo que vamos a hacer. Cuando veo letras muy pequeñas así, sabiendo que el producto es caro, voy a poner las gafas y a leerlo correctamente para asegurarme que todo va bien, ¿vale? Veo que este producto no está compatible con algunos refrigerantes de coche, ¿vale? Entonces, se recomienda aquí de enguar el sistema, de vaciarlo todo y poner agua. Entonces voy a poner agua destilada, no voy a poner agua del grifo, porque el agua del grifo, cuando pasa 60 grados, se pone depósito de cal, y puede embozar el radiador, lo que no quiero. Entonces voy a vaciar todo el sistema y voy a poner agua normal y entonces el producto, ¿vale? Y normalmente debería ser bien. Veo también una guía de aplicación, depende de su motor. Si vosotros tienen un motor de 2.5 litros o menos, será una botella. Si su motor esté entre 2.5 litros y 4 litros, será 2 botellas, por esta razón tengo 2. Y si su motor es más de 4 litros, necesitará 3 botellas. Entonces, pues ya tengo mis 2. Vamos a vaciar el radiador ahora y intentamos. Tengo el líquido de refrigeración aquí, ¿vale? Está todo vacío, está abierto, está vacío también. Perfecto. Ahora voy a conectar la manguera otra vez al radiador y vamos a empezar a rellenar.
Antes de arrancar el motor, voy a mirar si no tenemos una mayonesa. Y no, de lo que veo, el aceite está negra. Bien. El motor está arrancado, el coche tira mucho humo. Como vemos está frío, he puesto la calefacción a tope. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a esperar que el coche se ponga a temperatura. Cuando está a temperatura lo voy a dejar media hora más y luego lo apago. Y mañana ya veremos qué pasa cuando está bien frío. Ya está, he hecho todos los pasos que estuve puesto en la botella. Entonces ahora lo que me queda hacer es dejar que el coche se enfríe y entonces pues lo voy a dejar que se enfríe bien hasta mañana y mañana crucemos los dedos porque dice en la botella que mañana, cuando se enfría, se puede conducir el coche con normalidad. Espero. Somos a la mañana, el coche está súper frío y ahora pues viene el momento de la verdad. La verdad es que estoy bastante nervioso a ver si funciona o no. Pero ahora lo vamos a arrancar y a ver qué pasa. El coche nos está hablando y como vemos, este coche no pasa ningún control, ningún ITV. Entonces, por mi parte, no funciona. He seguido todo a la letra, como lo decían, para asegurarme que todo va bien y pues claramente no. Lo sé que algunas personas que han utilizado este producto y le ha funcionado, ¿por qué por mí no funciona? No lo sé, no lo puedo decir. Por mí personalmente son más de 200 euros a la basura. Me gustaría que funcione porque claro será el fin de mis problemas, pero no, solamente es el empezo de mis problemas porque veo que tengo que hacer algo con el motor, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora es ponerme en contacto con esta empresa porque dicen que claramente funciona o te devolvemos el dinero. Claramente no funciona, entonces a ver qué me dicen. Entonces no sé si voy a poner este video directamente en línea o si voy a esperar la respuesta de esta empresa, ya veremos. Pero de todas formas espero que les haya gustado el video, espero que sea útil y nos veremos en la próxima. Chao. He esperado algunos días porque después del problema he llamado a la empresa, supongo que es el importador de esto en España. Pondré en la descripción del vídeo el enlace donde lo he comprado, de esta forma apretas y ya verás la página. Entonces cuando he llamado, el hombre muy amable, pero me ha dicho que pues no tiene tiempo. Me enviará eventualmente un email, ¿vale? Pero del momento que he dicho de la garantía, ya no tenía tiempo, ¿vale? Entonces, ¿qué he hecho? Yo he mandado un correo electrónico explicado el problema, de esta forma lo tengo por escrito, entonces ya veremos. Pero de mi experiencia, este es una mentira porque claramente no funciona, pero lo sé que por algunas personas está funcionando, ¿vale? En mi caso, yo no. Y también arreglado o devolvemos el dinero, pues también. Entonces no puedo decir nada bien de este producto, la verdad, porque por vender sí, te lo envían rápidamente. Cuando un problema ya no te conocen, es una pena, pero es lo que hay. Entonces, por mí, en mi caso, con gastos de envío, etcétera, son más o menos 220 euros que van directamente a la basura. Ahora, si quieres comprar este producto y probarlo, ¿por qué no? Pero que sepas que por la garantía, ¿vale? No es como lo pintan aquí. Y este tampoco, ¿vale?